Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos un domingo más. Am, Ahora me tocó a mí dar la clase de ustedes. Va a ser un poquito diferente. Tenemos que hacer cambios y hoy me va a tocar dar las clases para ustedes. ¿Recuerdan la semana pasada de qué hablamos en la clase? Hablamos de la importancia y cómo ganamos el cielo, ¿verdad? El cielo no es un regalo gratuito. Para ir al cielo no es gratuito, ¿verdad? Entonces, un poquito la maestra Doris nos explicó de cómo podemos ir al cielo. Esta tarde vamos a hablar de algo que a lo mejor se les va a hacer muy familiar, pero un poquito lo vamos a hacer para que ustedes lo entiendan. Y vamos a hablar de lo que es el pecado. ¿Ustedes saben lo que es el pecado? Sí, ¿verdad? Porque yo creo que ustedes han oído muchas veces, pero el pecado es todas las cosas que van en contra de Dios. Todo lo que hacemos que va en contra de Dios se llama pecado, lo que a Dios no le agrada. Y hoy vamos a aprender un poquito más de cómo nosotros como pecadores podemos ganar el cielo. Pero vamos a aprender cómo hacerlo, ¿ok? Así es que antes de empezar, cierren sus ojitos ahí donde están y vamos a orar para empezar la clase. Padre que estás en el cielo, Señor, te doy muchas gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque nos has cuidado durante la semana, Señor. Gracias porque a través de tu palabra nosotros podemos aprender, Señor, tantas cosas de ti, Señor. Podemos aprender cómo tú nos amas, el regalo que tú nos diste de vida eterna, Señor, y que nosotros, aunque a veces cometemos errores y cometemos pecados, Señor, tú estás con nosotros para perdonarnos y limpiarnos de todo eso que hacemos mal. Te pido que nos bendigas, que cuides a cada niño que está atrás de la pantalla, Señor, para que ellos puedan aprender, Señor, y puedan saber lo que no te agrada a ti y no hacerlo. Te pido que los bendigas en Cristo Jesús. Amén. ¿Están listos para empezar? Así es que vamos. Ok, como les dije, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y ese tema se llama el pecado. Simplemente yo les quiero decir que el pecado es lo más sucio que puede haber. Para usar una palabra más fuerte, el pecado es asqueroso, no le agrada a Dios. Y no es nada lindo que le pueda agradar a Dios. ¿Ustedes se imaginan qué pasaría si nunca nos laváramos las manos? Imagínense, que nosotros metiéramos la mano así y la tuviéramos así. ¿Qué pasaría si nosotros nunca nos laváramos esta mano? Yo creo que sí oliera muy feo, ¿verdad? Pero, ¿qué más pasaría si nosotros siguiéramos así, pasaran tanto tiempo y además de que nunca nos laváramos las manos, nos la volviéramos a ensuciar? Miren, nos las volvemos a ensuciar y ¿qué es lo que pasa? Estuviera muy sucio, ¿verdad? Y después de que nosotros tenemos las manos muy sucias, entonces se nos empiezan a pegar cosas muy feas. Mira, ¿sí ven? Se nos pega todo lo feo porque nuestras manos están sucias, ¿verdad? Pues, y yo creo que si nosotros estamos en esa condición con Dios, si nosotros nos metemos en cosas que se nos pegan sucias, entonces eso no le agrada a Dios. Eso es muy imagínense que siempre tuvieran su mano así, yo creo que es muy asqueroso y muy sucio, ¿verdad? Pero Dios nos ayuda y Él nos puede limpiar, porque recuerdan que dijimos que Dios nos cuida y Dios nos limpia de todo lo que hacemos malo. Así es que cuando nosotros nos lavamos las manos, se nos quita todo lo sucio que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero el pecado no es simplemente así. El pecado no se lava lavándose con agua o solamente con un pedacito de agua, ¿verdad? O de jabón. El pecado no es así. El pecado es algo más. ¿Y saben qué?
el pecado es tan sucio que a veces nosotros lo queremos esconder. Y Dios dice que el pecado no se puede esconder. Que a pesar de que nosotros hacemos cosas tan malas que queremos esconder el pecado. Imaginémonos que nosotros somos esta coca tan rica que se oyó, que se les antojó, ¿verdad? Ok, nosotros somos esta coca. Y estos botones es los pecados que nosotros cometemos. Mentimos, no sé, se escondió, ¿verdad? Robamos a veces en la tienda, nos comemos una uva, lo que quieran. A lo mejor también mentimos a papá, mentimos en la escuela, tenemos envidia y tenemos tantas cosas que Dios no le agrada. Pero miren, se fueron al fondo, no lo pueden mirar, pero los botones ya volvieron a subir. Y eso quiere decir que el pecado no se puede esconder. El pecado tarde que temprano va a salir y lo van a poder mirar toda la gente. Y lo más feo es que lo mira Dios. El pecado, como les dije, es tan sucio que a Dios no le agrada. Y entonces vamos a aprender lo que Dios dice acerca del pecado. ¿Recuerdan que la semana pasada a la maestra les mandó una hojita así? Porque vamos a estar mandando todas las hojitas como estas. Y aquí venía una tarea. Y la tarea era estudiar la Torre de Babel. ¿Alguien de ustedes ahí estudió la clase de la Torre de Babel? Díganme nada más, ¿qué fue lo que ustedes aprendieron de la Torre de Babel? ¿De qué se trataba poquito la historia? Sí, la historia trataba de cómo el ser humano, el hombre, quería alcanzar a Dios por sus propias fuerzas, ¿verdad? Querían hacer una torre tan alta, que llegara a Dios. Y así no llegamos a Dios, ¿verdad? Recuerdan que la clase pasada nos enseñó la hermana Doris cómo es que podemos llegar al cielo. El hombre quiso hacer algo tan alto que llegara a Dios por sus propias fuerzas. Y ellos tuvieron consecuencias, ¿verdad? Así que vamos a leer en la historia de Juan. Ok, en Juan capítulo 8, versículo 1, vamos a aprender la historia de una mujer que durante el ministerio de Jesús, él fue probado tantas veces porque los fariseos querían que que Jesús cayera en tentación, ¿verdad? Y que él pecara. Querían probar a Dios, a Jesús. Y querían que rompiera la ley para que ellos pudieran decir, ok, él es pecador, él pecó delante de Dios. Hoy en nuestra historia vamos a aprender cómo castigaban a alguien cuando cometía pecado. Y Dios tenía compasión de la gente, ¿verdad? Cuando cometía pecado, pero la gente no. Y como yo les decía que los pecados no se pueden esconder, esta mujer que pecó no se podía esconder. Pero vamos a ver lo que Dios hizo con ella para que la perdonara. Vamos a leer en Juan 8 del 1 al 11. En sus Biblias busquen Juan 8 versículos del 1 al 11. La Biblia que ustedes tengan está bien. Yo voy a leer en mi Biblia, que es la Reina Valera, y vamos a leer Juan 8 del 1 al 11. Dice: Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro,
esta mujer ha sido sorprendida en acto mismo de adulterio. Y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decía tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como si insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de entre nosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Se dan cuenta lo que Jesús hizo con esta mujer? Él no la acusó. Sabíamos que esta mujer estaba en pecado, ¿verdad? Porque ella había tenido adulterio con otros hombres. Ella, me imagino que estaba casada y adulteró. Pero Dios es tan bueno que dijo: ok, yo te perdono todo lo malo que has hecho, pero ve y no lo vuelvas a hacer, ¿verdad? Hoy aprendemos que todos somos pecadores. Nadie es perfecto. Y el pecado es cualquier cosa que va en contra de la voluntad de Dios. Aún las cosas muy pequeñitas, aún las cosas que nosotros pensamos que Dios no ve. Puede ser como cuando mentimos o cuando cositas que están en nuestro corazón que la gente no ve, como por ejemplo tener envidia de otra persona o pensar mal de otra persona y quererle hacer algo malo. Todas esas cositas que a lo mejor el ser humano con sus ojos no puede ver, pero Dios mira ese corazón, todo eso es pecado ante los ojos de Dios. Y aunque nosotros no lo vemos, Dios lo mira. Todo el pecado, también puede ser un pensamiento, como les decía, pero por medio de ese pecado nos separa de Dios. Recuerden cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que pasó? Se separaron de Dios, ¿verdad? Dios los tenía en el huerto del Edén y ellos pecaron y Dios los separó de él. Nosotros todo lo que hacemos nos separa de Dios. Pero la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Recuerdan que los fariseos querían matar a la mujer porque había pecado y que querían hacerla matar? Pero aquí cuando dice que la paga del pecado es muerte, no habla de la muerte física, sino habla de la muerte de la separación entre Dios y nosotros, la muerte espiritual, lo que Dios mira de adentro. Eso nos separa de Dios cuando nosotros pecamos. Todas estas semanas vamos a descubrir cuál es la solución para el pecado, cuál es la solución para llegar al cielo. Y cómo podemos tener vida eterna con Dios. Estas semanas vamos a estar aprendiendo de cómo Dios nos va a perdonar de esos pecados y vamos a poder tener acceso a Él. Ok, así es que no se pierda ninguna semana porque estas semanas vamos a estar aprendiendo de todo eso. En las hojitas que nosotros les mandamos, la que yo les dije que es esta, viene el versículo que nos vamos a aprender esta semana. Y el versículo trata de que dice: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. ¿Verdad? Todos los que pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nos separó de Dios el pecado. Desde Eva hasta todo el pecado que nosotros hacemos, estamos separados de Dios. Pero la próxima semana vamos a aprender cómo ese pecado que nos separó de Dios, Dios nos lo perdonó y nos volvió a juntar con Él. Así es que busquen en sus Biblias este versículo, apréndanselo bien de memoria, mándenme el versículo de memoria
por un video, porque ahora les voy a contar a ustedes más, que me manden el versículo, que solamente se conecten, que hagan su tarea y que me manden el versículo. Ustedes también van a recibir una hojita como esta en su paquete que les voy a mandar, que les mandamos, y el primero es cada uno de los versículos que nosotros estamos viendo. Ustedes lo agarran, lo leen en la Biblia y lo escriben aquí. Terminando esta hojita, las semanas que vamos a ver todo esto, cada semana me tienen que mandar la foto que hicieron su tarea, y al último me tienen que mandar la foto de toda la hoja llena y me van a explicar qué fue lo que entendieron de los versículos. Así es que se van a poner a hacer su tarea. Y en esta hojita que nosotros les mandamos vienen actividades que ustedes pueden hacer con sus papás y la oración diaria y el versículo de memoria. La actividad que van a hacer con su papá esta semana es que lean la historia de Caín y Abel. Se encuentra en Génesis 4, del 1 al 14. Y aquí es donde Caín mata a Abel. No sé si lo han leído la historia, pero aquí habla un poquito de eso. Y van a contestar dos preguntas que dice, ¿cuáles eran las razones verdaderas por las que Caín mató a su hermano Abel y cómo fue castigado Caín por su pecado? Esto es para reforzar lo que es el pecado, ¿ok? Así es que hagan su tarea y espero que esta clase les haya servido. Es un poquito para recordarles que todo lo que hacemos mal y todo lo que va en contra de la voluntad de Dios no le agrada a Dios y es pecado. Ok, para finalizar les voy a hacer tres preguntas, y la primera dice así. ¿Vino a solas la mujer a Jesús? ¿Por qué creen que fue así? ¿Por qué creen que la mujer fue solita a ver a Jesús? Ok, esa pregunta se las voy a dejar que ustedes me contesten lo que ustedes piensen, ok, porque eso no lo dije en la historia, pero porque ustedes piensan que ella iba solita a ver a Jesús. La segunda pregunta es, ¿cuál era el castigo que decía la ley que ella merecía por haber pecado? Porque ella pecó, ¿qué era lo que le iban a hacer los hombres? Ok, la iban a apedrear hasta que ella se muriera. Eso iban a hacer con ella porque ella pecó, ¿verdad? La tercera pregunta, ¿qué le dijo Jesús a la mujer después que todos se habían ido? ¿Se acuerdan que después de que Jesús escribió y todos se fueron, qué le dijo Jesús a la mujer? Ok, le dijo, ve y no peques más. Yo te perdono. Jesús perdonó a la mujer, pero le dijo, no lo vuelvas a hacer. Así es que Dios perdona nuestros pecados, pero no lo tenemos que volver a hacer, porque recuerdan que el pecado es muy feo y todo lo que le desagrada a Dios nos perdona, pero no lo tenemos que volver a hacer. Así es que espero les haya gustado la clase. Espero que se sigan conectando a las otras clases porque tenemos que terminar. Estas lecciones son bien importantes para su vida espiritual. Así es que yo los quiero ver conectados todos los domingos y verlos ahí que nos contestan, que nos manden su versículo, que nos manden su tarea, que se pongan a hacer así la tarea, así como en la escuela. También esta es una escuela dominical. Están aprendiendo de lo que Jesús quiere para ustedes y espero ver su tarea y espero que inviten a más amiguitos. Recuerden que si invitan más amiguitos y se conectan, ustedes van a recibir puntos especiales y premios especiales. Así es que espero verlas pronto y vamos a orar para terminar la clase, ¿ok? Padre, te doy gracias porque eres bueno con nosotros, gracias porque nos cuidaste, gracias porque a pesar de que hacemos cosas malas, Señor, tú eres fiel y justo para perdonarnos, Señor. Gracias porque a pesar de que el pecado nos separa de ti, tú estás ahí para perdonarnos, Señor. Te pido que estas semanas podemos aprender y llevarnos en mente que todo lo que hacemos mal nos separa de ti, Señor, y es pecado ante tus ojos. Te pido que nos bendigas, que cuides a los niños, Señor, durante su escuela, que están en casa, que les cuides su salud y su vida, Señor, y a cada uno de sus papás también. Te pido que nos bendigas en nombre de Cristo Jesús. Amén. Los veo la próxima semana. Bye.